Donde la tierra firme termina es una novela histórica, que es novela y que es histórica. Enrique Gomariz, su autor, gracias por estar con nosotros. Y Gracias es a ustedes. un género un poco desprestigiado porque no era muy histórica en otras novelas de este tipo, ¿no? Sí, o sea, soy de la corriente que piensa que sí es posible hacer novela histórica, en donde se respeten los hechos históricos y, sin embargo, por eso la trama dramática no sufra en absoluto. En algunas oportunidades incluso mejora, porque, como dice el tópico, algunas veces la realidad supera la ficción. Esa es una de sus características, y otra es que también, posiblemente por primera vez, da las dos visiones de las dos orillas. Sí, eso es, me he esforzado en eso. Generalmente los temas de descubrimiento, conquista, etcétera, etcétera, están mostrados desde la perspectiva española y, por lo tanto, la voz imperante son los españoles. O bien desde América Latina, algunos sectores que tratan de dar la versión opuesta, mostrando cuál es la voz de los indígenas. Yo he tratado sistemáticamente de incorporar las dos voces, es decir, incorporar la voz de los españoles, la sorpresa, los miedos que tenían cuando llegaron allí, pero también la voz de los indígenas, es decir, quiénes eran estos individuos, se quedaban, no se quedaban, estaban de paso, qué les pasaba, e incluso la reacción de unos, que es de hacer pactos de amistad, y los otros de tirar para afuera a estos invasores. Como es lógico, es un libro de mucho peso, de 800 y pico páginas. 900, que te habrá costado muchos esfuerzos y mucha investigación, ¿no? Documentarte. Sí, efectivamente, sí. He investigado mucho acá, en España, en los 3 lugares donde se supone que había pasado el que descubrió el Pacífico, Vasco Núñez de Balboa, pero luego, sobre todo, he investigado en Colombia y Costa Rica y Panamá, todo lo que tiene que ver con el área del Pacífico en el que tuvieron lugar los hechos del descubrimiento del Pacífico, entonces llamado Mar del Sur. Tú eres un profundo conocedor también de las dos orillas, y es obligada la pregunta: ¿qué hay de la leyenda negra? ¿Qué parte de verdad tiene? ¿Qué parte se ha aumentado desde allí y se ha disminuido desde aquí? Bueno, efectivamente, la época en la que se sitúa el fresco, porque esto no es una biografía de Vasco Núñez de Balboa, como el título ya lo sugiere, se trata más bien de un fresco del momento, de cuando se produce el contacto y los contactos iniciales entre las poblaciones indígenas y los recién llegados de Europa. En ese sentido, la idea era mostrar un poco qué es lo que estaba discutiéndose por los propios protagonistas del proceso. Y si es verdad, por ejemplo, en Santo Domingo, sí se originaron centros como todos los lugares donde estaban los españoles, se originaban como mentideros, ¿me explico? Sí. Entonces, ahí se originaban discusiones sobre lo que estaba discutiéndose en Valladolid, que era si era justo o no era justo llegar a apropiarse de esas tierras. Primer dato: no conozco ningún otro imperio que reflexionara si era justo o no era justo apropiarse de otras. Seguro. O sea, ni el inglés, ni el francés, ni el alemán han hecho nunca ninguna reflexión al respecto. Entonces, primer dato. Segundo dato: creo que efectivamente la leyenda negra tiene 2 partes completamente distintas. Una, que es cierta, que es que efectivamente llegaron a dominar, ¿ok? Y por lo tanto, quien se opusiera, pues era arrasado, ¿ya? Pero al mismo tiempo, la leyenda negra no reconoce, no se da cuenta que sí hubo todo un tratamiento del tema indígena, que sí hubo una especie de cuestionamiento interno acerca de cómo se deberían hacer las cosas, y me explico. Sí. Y esa parte es poco conocida, y en general la leyenda negra lo que hace es saltársela. Entonces, sí hubo excesos. Excesos y un proceso de dominación que conllevaba el llevarse por delante a todo aquel que se opusiera. Eso es completamente cierto. Pero el proceso es más complejo desde el punto de vista, y además, como se ha demostrado luego con otros imperios, es mucho más complejo y mucho más autocuestionador que lo que ha pasado con América del Norte, ¿me explico? O sea, hay que ver
el proceso de dominación y sus matices. Y una última cosa, ¿qué prepara Enrique Gomariz? ¿En qué estás metido ahora? Bueno, pues sí, yo estoy siguiendo este nuevo camino de hacer novela histórica sobre asuntos que me parecen importantes. Ahora estoy metido estoy ya como a la mitad de un trabajo sobre algo que es muy desconocido, que es el papel de los negros en el proceso de la conquista. Es curioso, recién se está comenzando a hablar acerca de que algunos negros llegaron como esclavos y lucharon por adquirir su libertad y por ascender dentro del proceso de conquista, sí, y acabaron siendo capitanes y acabaron siendo hacendados. ¿Me explico? Entonces yo he ubicado a uno de ellos, a Juan Valiente, y le estoy siguiendo la pista sistemáticamente. Y es una cosa terrible. O sea, desde el Senegal llegan hasta México, hasta Veracruz. En Veracruz está 6 años. De ahí se va a Guatemala. De Guatemala se va con Pedro de Alvarado a la conquista de Perú, al territorio de lo que es hoy Ecuador. De ahí se va con Almagro al descubrimiento de Chile. Vuelve a Perú y se va con Pedro de Valdivia a la conquista de Chile. O sea, es un negro que recorrió todo lo que hoy es América Latina y evidentemente creciendo desde el punto de vista personal y de posicionamiento en el contexto social en el que le tocó vivir. Es una historia apasionante. Cuando la acabes, aquí te tendremos y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti.